¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es IA para el Mundo Streamia. Nos volvemos a encontrar para hablar de la inteligencia artificial. Hola Maxi, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Hoy tenemos un programa especial por una particularidad, algo nunca visto hasta ahora en el programa. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de inteligencia artificial en abogacía y tareas jurídicas, y vamos a hablar de inteligencia artificial involucrándose en puestos de fuerza de trabajo. Pero tenemos algo particular en el programa de hoy, que tenemos dos invitados. Efectivamente, hoy no está ni Caro y tampoco está Tommy. Están trabajando, así Desamparados. que desamparados, han sido reemplazados por la inteligencia artificial. Son los dos primeros afectados. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros invitados porque tenemos mucho para hablar en este programa. Sebastián Rinaldi, de laburen.com. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿cómo andan? Gracias Muy por la bien, invitación, chicos. muy bien. Interesante porque vamos a abordar la inteligencia artificial, el trabajo, la abogacía, el derecho con nuestro otro invitado. Así que bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Luciano Schiavedoni. Aquí estamos. ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. ¿De qué vamos a hablar con vos? De inteligencia artificial, de abogados y de lo que se viene. ¿Y cómo está eso? Pues está muy interesante, la verdad. Es como todas las áreas con IA, está creciendo enormemente y nosotros estamos viendo una atracción increíble. Con situaciones un poco extrañas, como estar aquí dando un podcast y ayer estar en una universidad hablando de que quieren empezar a enseñar nuestra herramienta a los nuevos alumnos. Siempre nos preguntamos cuál es la receptividad que hay. Los abogados, jueces, fiscales, ¿están con la necesidad de una implementación, de uso de la inteligencia artificial? Vos sabés que es súper interesante verlos en las reuniones con clientes porque hay un momento en el que hace clic y tienen una mezcla de emoción por lo que se viene y miedo por su profesión. Entonces, te diría que hay de todo. Sobre todo para la gente un poco más junior, es un poquito más duro porque no ven claro su carrera. O sea, los juniors con más reparo con respecto a estas innovaciones, que uno podría, es contraintuitivo, porque uno podría decir, por ahí los juniors vienen más amoldados, que puede ser una revolución de inteligencia artificial, pero me está diciendo que los juniors son por ahí los que tienen más resguardo. Mira, lo que vemos nosotros es, para ellos, si no son expertos en un tema, la IA de alguna forma les saca más trabajo. Habiendo dicho esto, ayer estuvimos con un cliente y preguntamos cuánto demoraban en hacer un proceso de forma normal y luego con IA. Y el promedio que nos daban es, alguien con experiencia demoraba 4 horas en hacer un documento y con IA 20 minutos. Pero la junior dijo, me lleva 1 hora con IA y cuando le preguntamos si dice, no lo puedo hacer. Tengo que empezar a hablar con 20 personas, es imposible. Entonces, son los que más se benefician, pero los que le tienen un poquito más de miedo. Sebastián, ¿qué es laburen.com? Laburen.com crea empleados de inteligencia artificial para generalmente compañías tradicionales que trabajan en el mundo real y construimos compañías híbridas entre humanos y agentes de AI. ¿Qué se está buscando? ¿Que haya más compañías, más empresas híbridas? Sí, es lo que tenés que buscar y es lo que nosotros estamos construyendo en conjunto con nuestros clientes, porque vos lo que terminás teniendo es a los humanos trabajando a un nivel más estratégico, más core, mucho más tranquilo y no tan operativo, y a los agentes trabajando en la operación del negocio, que a vos te permite pensar al negocio desde otro lugar. Entonces le devolvemos tiempo a la gente para que pueda volver a ser gente y que la compañía siga funcionando, en este caso con AI. Yo quisiera preguntar, por más de que por ahí nosotros podemos llegar a tener algún indicio, si Doña Rosa o mi abuela quiere saber cuáles son esos agentes de inteligencia artificial y en qué tareas están involucradas. Doña Rosa tiene la empresa. ¿Qué agentes puede llevar a cabo? ¿Qué son? Bueno, yo lo primero que me preguntaría ahí es, bueno, ¿qué hace tu empresa? O sea, entender qué hace tu empresa es trabajar correctamente hacia atrás de lo que tenés que hacer o no hacer, ¿no? Porque si vos hoy en tu empresa tenés empleados de humanos, muy probablemente puedas tener empleados de inteligencia artificial haciendo muchas de esas tareas. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es, che, yo contrataría a una persona para hacer esto, y esto es una tarea digital, esto es importante, sí o sí, dentro del mundo digital. Entonces, ¿yo contrataría a una persona para hacer esto o tengo una persona haciéndolo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, y es dentro del mundo digital, muy probablemente lo puedas hacer con un agente. Entonces, hay un solapamiento directo de la gente que vos tenés o la que deberías tener y de las tareas que hacen hoy en día. Che, esto lo deberías hacer con AI. Fíjate qué haces vos hoy en la empresa, Doña Rosa, qué hace hoy en su empresa, dentro del mundo digital, y muy probablemente eso se puede automatizar.
Sam Altman a principios de este año, 2025, dijo que los agentes de inteligencia artificial iban a transformar la fuerza laboral. Fue una frase muy conocida. Hoy, parados ya finalizando el año, ¿cómo ves que Doña Rosa fue receptiva o no a estos agentes de inteligencia artificial? Bueno, hay que ver si Doña Rosa contrató Laburo.com o no. Si En no caso de que lo contrató. Si lo contrató, lo que Doña Rosa tiene es hoy el 10 o el 20% de su mano de obra total mensual la generan los agentes y no humanos. O sea, donde antes tenía 5, 10, 12, 15 personas, hoy tenés agentes laburando y esas personas no se fueron de la compañía, hoy están trabajando a un nivel más estratégico. Están recuperando clientes, están siendo vendedores de la vieja escuela, están haciendo un tipo de soporte más enfocado en el éxito del cliente y no en responderle a las consultas varias. No están, por ejemplo, cargando facturas. A nosotros nos pasó, hay un montón de empresas tradicionales que tienen equipos de administración gigante que lo único que hacen es cargar datos en sistemas. ¿Cómo puede ser? Esa gente tiene un talento gigante que lo puede dedicar a otras cosas y que ese talento hoy se está desperdiciando en la compañía. Entonces, la decisión más humana que podemos tomar es usar más AI, no menos. ¿Y cuáles son los sectores que ustedes notan más requieren este servicio? Nosotros estamos viendo muchísimo en manufacturas, fábricas, distribuidoras, importadoras a rolete. Y en general lo estamos viendo muchísimo en empresas tradicionales que no eran tan receptivas con software. Nosotros pensamos al principio que nuestros clientes iban a ser empresas de software, que lo son, empresas de e-commerce, que tienen mucha más tecnología que una empresa tradicional, pero al final termina siendo que no. Un equipo de administración, de vendedores, lo tienen todos. Un equipo de conciliación bancaria, y si sos una compañía que más o menos tiene un tamaño, tenés una persona haciendo conciliación bancaria. Entonces, esas cosas la tienen todas las compañías, seas una hiperdigital o no. En el derecho, ¿cuáles son las tres áreas donde vos identificarías la necesidad de la implementación de la inteligencia artificial? A ver, el derecho es en todas las áreas casi. Si ves cualquier entrevista de la gente que predice lo que va a pasar en el futuro, dicen que una de las profesiones más afectadas va a ser los programadores, y yo soy programador, así que lo veo en primera línea, y los abogados. Porque básicamente gran parte de su estructura es generar documentos, lo cual la IA hace de forma muy buena, y analizar mucha información. Entonces, te diría que desde el paso 1, que para nosotros es la subida del caso, la subida de los documentos y el análisis, hasta tratar de entenderlo y finalmente escribir la respuesta, hoy por hoy, al menos con Argus, están utilizando IA de forma muy fuerte. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo podrías sintetizar? Muy bien, un abogado o un despacho tiene un caso. Hoy por hoy muchas de las cosas, sobre todo aquí en Argentina o en Córdoba, están digitalizadas, así que básicamente tiene PDF subidos de la demanda, el expediente médico. Entonces lo suben a Argus. El primer paso que hacemos nosotros es un OCR. Extraemos toda la información de esos documentos, que es clave. Si no tenés bien la información, nada va a funcionar. Y estamos hablando en algunas veces documentos de texto, pero otras veces fotos de WhatsApp, telegramas escritos a mano. O sea que hay mucha ingeniería y mucho tiempo dedicado a extraer la información. Luego el sistema la procesa. Algunos de nuestros casos son de más de 1000 páginas, así que la verdad que te das cuenta que un humano le costaría bastante. Y te detecta incongruencias, temas que están faltando, y te hace un listado de todo lo que ve, que puede ser que no congenia, que puede ser un warning, que puede ser una pregunta que tiene, y le da al abogado la chance de como revisar el caso. Bien, una vez que se han dado esas respuestas, pasamos al paso final, que es la escritura. Nuestro objetivo no es simplemente ser un asistente donde te vamos dando lineamientos, sino lo que hacemos es generarte un borrador o casi un 90% del documento final ya escrito. Una vez que se ha hecho eso, está el último paso, que es algunas iteraciones. Casi siempre el documento que se termina necesita algunas vueltas, entonces lo que damos es un chat donde le podés hacer consultas por qué pusiste tal regla, por qué tal jurisdicción, o le podés pedir que te cambie algo. Eliminame este punto, reescribime esta parte, y se hacen 2 o 3 interacciones hasta que está el documento final y se descarga. Vamos a ir con un informe que has traído, Maxi, de adopción de inteligencia artificial en la República Argentina. ¿Qué dice? Así es. Estamos con una encuesta realizada por Fundar y organizada por un conjunto de gente de la Ditela, donde los que están estudiando es el nivel de adopción de inteligencia artificial en Argentina. Sí. Y hay algunas estadísticas clave o declaración de principios que está bueno traer a la mesa para hablar con ustedes. Primero, la tasa de adopción personal, que es que estamos hablando que un 45% de
de las 1.500 personas entrevistadas, considera que ya está utilizando inteligencia artificial, pero de manera personal. Sí. O sea, preguntas que pueden ser hasta de tipo de asistencia psicológica. Después, la frecuencia del uso personal, todavía vemos que no es un hábito muy de tipo diario, porque hablan de que el 61% de los usuarios emplea la inteligencia artificial de forma ocasional, que son 2 veces por semana, creo que citaba. Y hay una porción de los que utilizan inteligencia artificial que lo usan de manera muy frecuente. O sea que a primera vista estamos viendo de que no es que el 90% de argentinos ya está utilizando inteligencia artificial, sino que eso puede estar sesgado, teniendo en cuenta sobre todo que esto es una encuesta de paneles online. O sea que estamos hablando de que De gente hay que está metida en el tema. gente que puede llegar a estar metida en el tema Sí. y todavía no es que está utilizando cotidianamente inteligencia artificial. Después, en quiénes son las personas que están utilizando y las brechas de adopción. Bueno, hay resultados que pueden llegar a ser más previsibles, como el hecho de que mientras más nivel educativo, más adopción, que mientras mayor el nivel de ingreso, más adopción, y que las generaciones más jóvenes adoptan más inteligencia artificial. También tengamos en cuenta que adopción puede ser utilizar ChatGPT, ¿no? No es tampoco un uso demasiado profundo el que habla de Sí. adopción. Pero hay un resultado que también puede llegar a ser bastante, que tuvo mucho renombre, que fue el de que notaron que hay más utilización de inteligencia artificial de parte de mujeres actualmente en base a esta estadística. Que Eso- es la barra verde la que estamos viendo ahí. La de mujeres, no. La de la barra verde consiste en los principales usos personales, que es el 69% de las personas Sí. que utilizan inteligencia artificial lo hacen para información y tareas cotidianas. Y acá hay algo que es muy interesante para traer a la mesa, que es en cuanto a la utilización de inteligencia artificial, pero a nivel de tipo empresarial, usos laborales de inteligencia artificial. A ver, le vamos a preguntar a Sebastián. Yo acá tengo una opinión un poco polémica con esto, que es un poco contraria, que es, una de las cosas que plantea esta encuesta es que la adopción viene generalmente de la gente, de los equipos, hacia arriba, ¿no? Pero esta adopción, a mí lo que me parece que está muy mal segmentada. O sea, usar ChatGPT es una cosa en tu trabajo y le podés pedir, respondeme este mail y cuánto te pudo haber ahorrado, un par de minutos y listo, o haceme este draft. Puede haber ahorrado más o menos, pero no es una adopción empresarial seria en la que vos digas, todos los días de manera orgánica por los procesos de mi compañía estoy ahorrando cientos de horas de tal equipo, de tal empresa, o de mi trabajo, o no tengo que hacer más este reporte porque ahora se me hace en automático. Es más un uso ocasional que, por más de que sea frecuente, no genera una opción seria en la compañía en términos de procesos. Y el problema de que venga que venga de la gente hacia la compañía es que generalmente no cambian los procesos core de la empresa. Entonces vos hacías una cosa de X forma y le pones un poquito de IA y decís, uy, qué copado, y te quedas ahí y no te das cuenta de que muy probablemente todo ese proceso se podía automatizar, o el 80% de ese proceso se podía hacer con la evolución de esto que son los agentes. Acá la encuesta, ¿qué te dice? Yo contextualizo que la encuesta justamente dice que existe una especie de revolución bottom-up. Eso es lo que hace referencia a SEBA, que sería decir, la mayoría de las personas empleados en una empresa están utilizando inteligencia artificial, Que pero no cierto. es que es cierto, pero no es que hay una bajada desde arriba hacia abajo, decir, vamos a alfabetizar, o sea, vamos a tomar capacitaciones, porque dice que el 7% lo ha hecho nomás, y el 89% de los empleados de la empresa dicen que genera resultados. Entonces, como que ahí hay una especie de disociación entre que genera resultados, pero la empresa no lo está potenciando. Pero ¿por qué acá tenemos puntos en los que estamos de acuerdo o no con Seba? Que es que yo, y en mi experiencia de haber trabajado con empresas en inteligencia artificial, sí existe una realidad de que, por más de que consideramos que no es un uso muy profundo de IA, usar ChatGPT, aporta, y además el grueso de la empresa, quieras o no, está utilizando ChatGPT, porque va a enviar un mail y ve que la ganancia, en vez de hacerlo en 1 minuto, puede ser en 4 segundos, bueno, lo va a utilizar. Entonces genera como una bajada de que efectivamente la empresa se está usando y los de arriba sienten la presión de, tenemos vulnerabilidades de tipo de seguridad, vulnerabilidades con los datos, entonces ¿Cómo pasa ahí al siguiente necesitamos. nivel? Claro. Bueno, eso es una realidad, el uso general de herramientas quizá un poco más primitivas o más generalistas, podemos decir, porque no son primitivas, porque ChatGPT está buenísimo, pero más generalistas, lo que obliga es a los directores y a los gerentes y a los dueños a decir, bueno, yo esto lo tengo que profesionalizar, yo no puedo dejar que esto siga siendo así, que le pasen cualquier información
contable, sensible, mi lista de cliente, a un chat random de ChatGPT que seguro no tengo ni el pago premium que garantiza cierto nivel de seguridad de los datos. Y ahí es donde la empresa y los dueños y los tomadores de decisiones empiezan a decir, bueno, vamos un poco más profundo. Si les está sirviendo tanto ChatGPT, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel de adopción? Entonces yo hablo siempre de agentes, ¿no? Que es lo único que sé. Por fuera de agentes no sé de nada. Y en agentes generalmente baja línea un dueño, un director, un gerente que dice, yo acá tengo 20 personas, tengo 5 personas, tengo 2 personas todos los días dedicando a esto. Necesito que haya 2 empleaditos de AI al lado de ellos para que ellos puedan hacer otras cosas. ¿En el derecho, en los estudios jurídicos, pasa algo similar? Sí, nosotros también lo vemos así. Generalmente es el equipo de management, que es lo normal. Si ellos tienen mucha gente a cargo, lo que van a querer es que sean más eficientes, que sean más estándar. Entonces son ellos los que tratan de promoverlo. A su vez también hemos visto que, como siempre, el factor humano es el factor clave, más allá de que la tecnología sea perfecta. Uno de nuestros clientes nos quería poner unas condiciones de cuánto iba a durar el contrato, básicamente porque decían, yo tengo 3. Tengo Harvey, tengo Copilot, tengo todo, pero no lo quieren usar. Entonces no es tanto tu tecnología sea buena o no, es realmente la educación, cómo se los apoya, cómo se inserta la idea, cómo se excita y se mantiene la gente motivada. Entonces creo que va mucho ahí y generalmente lo vemos de arriba hacia abajo. Reducción de tiempos y costos. Sí. ¿Cómo lo están evaluando? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están procesando? Bueno, justamente lo que te comentaba, nosotros generamos dashboards para el management que conozca cómo van cambiando los tiempos. Y más o menos las cifras suelen ser eso que te decía, pasa de 4 horas a 20 minutos aproximadamente. Depende del tipo de caso y la expertise de la persona que lo esté utilizando. Pero no solamente me gusta basarme en el tiempo, hay otros factores muy importantes. Por ejemplo, en casos grandes, los abogados muchas veces tienden a leerlo por encima o no se pueden leer 1500 páginas. Entonces, estás reduciendo el tiempo, pero también la plataforma te detecta un montón de inconsistencias en los documentos que sería casi imposible. Y tenemos muchos ejemplos donde se lo está demandando por, no sé, un accidente de tránsito y en mitad del documento pone algo de una venta de un departamento, que nos pasaba el otro día. Y es porque usan templates, copian y pegan y se quedan cosas colgadas, entonces de eso vemos mucho. ¿El sector público está metiéndose en este tema? A ver, creo que todo sector está interesado y hemos hablado con muchos de ellos. Sin duda que es un proceso un poco más lento, con las empresas Enterprise nos lleva entre 4 y 6 meses, hacemos POCs, estamos muy encima. Con el sector público hemos intentado hacer lo mismo y hasta ahora vemos que el proceso es mucho más político, por así decirlo. Yo tengo la consulta de, ¿estás viendo actualmente que la solución que ofrecen ustedes con respecto a lo que por ahí uno podría decir no muy informado en el tema de utilizar ChatGPT para hacer justamente esas tareas de preescritura o por ahí de asistencia en la lectura de documentos? Claro. ¿Cuál es la diferencia por ahí de lo que ofrecen ustedes con esas más estandarizadas de mercado? Bueno, ahora me voy a hacer un poquito de marketing, pero son muy distintas. A ver, si usas ChatGPT tenés que inventar o crear tu prompt, lo tenés que subir, tenés una forma a lo mejor medio errática, sobre todo si tenés un equipo, distintas personas lo hacen de distintas formas. Nosotros estandarizamos todo eso, es una UI muy simple donde no conoces el prompt y no sabes el motor que está por detrás, que eso es algo que a mí me gusta, siendo la parte técnica, mencionar mucho. Nosotros somos multimotor, multi-IA. ¿Qué significa? Que a lo largo del flujo usamos distintas aplicaciones de IA. En algunos casos Gemini para ciertas funciones o ChatGPT. ¿Por qué? Porque no hay una que sea mejor que las otras en todo. Entonces, si queremos procesar grandes documentos, utilizamos una. Si queremos escribir documentos con una forma puntual, utilizamos otra. Eso, usando solo una herramienta, no pondrías. Y el punto clave, creo que más le interesa, es lo que está de moda ahora, que es la jurisprudencia. Habrán escuchado que varios casos, abogados con ChatGPT presentaron demandas donde se inventaba jurisprudencia, que la IA todavía hace esto mucho de alucinar. Entonces nosotros trabajamos con partnerships y con nuestra propia base de datos donde tenemos todo indexado y te podemos mostrar esta jurisprudencia viene de aquí para darte la seguridad. Que un juez no lo sancionaron. Sí, Rosario, sí, un juez, varios abogados. También es verdad que hay una cacería de brujas importante sobre la IA, entonces cualquiera de estas noticias se viraliza mucho porque hay mucha gente que no quiere o tiene miedo, entonces mantenerlo. Pero es verdad, en algunos casos alucina. Y
invita un poco bueno, creo que en esto también estás de acuerdo, Seba, a quien quiera o no en el trabajo cuando estamos utilizando inteligencia artificial y sobre todo de tipos laborales, que uno tiene que tener una precisión, tenemos que situar el proceso con human in the loop. Sí, como siempre. le decimos. Creo Pero algo que nos pasaba... Siempre el repaso final lo hacen. Nosotros nunca queremos decir que le hacemos el documento al 100. Nos interesa que esté y que, Claro. y que valide y le hacemos una serie de checks que tiene que marcar. Pero la parte humana también es interesante. Por ejemplo, tenemos un equipo muy grande de 50 abogados que trabajan para una empresa. Y básicamente decían, a mí no me convence la solución del documento porque lo hace de un formato y no es el formato que a mí me gusta, pero es el formato que le gusta a mi compañero. Entonces ahí empezás, ok, quiero usar una IA que me haga el proceso más fácil y más estandarizado, pero dentro del equipo cada uno tiene su forma de hacerlo. Entonces es súper interesante las preguntas que se generan. Bueno, y ahí es donde está lo difícil con AI, que vos tenés que poder permitirle a las compañías adoptar inteligencia artificial y agentes sin romperles la manera de operar. Porque si les rompes la manera de operar, muchas veces o pierden su ventaja competitiva o tenés un enemigo cultural de, che, esta herramienta no la quiero, no me sirve, yo hago los reportes de esta forma que a todo el mundo le gusta, genial. Y ahora hay que hacer todo un trabajo de nuevo para reentrenarla. Entonces hay una fricción si no está bien implementado el proceso de onboarding de los usuarios. Y yo creo que lo que decía antes es muy valioso, que es un problema cultural, es un problema tecnológico, es un problema empresarial, porque es un cambio de plataforma. No hay cambios de plataforma así desde los 2000, los 90 y los 2000, porque las redes sociales no fueron tan cambio de plataforma. Entonces, esto te sacude todos los cimientos de la compañía, pero te sacude también todos los cimientos de tu carrera profesional. Che, si vos estudiabas abogacía y eras buenísimo, eras Mike Ross, porque te acordabas todo, y ahora no sirve. Y antes era una ventaja. Mike Ross, o sea, es una serie de abogados espectacular, que el guaso tenía memoria fotográfica. Eso ahora ya no es más una ventaja. Cero. Entonces te obliga a reconvertirte. Bueno, ahí le pregunto, ¿va a reconfigurar el rol del abogado, entendés vos? ¿Del juez, del fiscal? A ver, sí, sin duda, mi opinión. Si me pongo en creativo y en futurista, yo creo que va a ser... Vos vas a contratar tu IA abogado, yo voy a contratar a mi IA abogado y va a haber una IA juez. Y se van a pelear. Y entre ellos se van a pelear. Y el Para IA, disputa de gente. y el Y IA una juez, IA de pagos. El IA juez debería tener un prompt abierto, Sí. que todo el mundo pueda leer. Entonces, básicamente, las reglas que define la nación o quien fuese son públicas y luego tu estudio con su IA versus el mío. Pero bueno, creo que todavía estamos lejos de eso, pero para mí Bueno, va a revolucionar. la semana pasada o la anterior estuvimos hablando con alguien que venía desarrollando el proceso tecnológico en una empresa cementera Ok. y ya venían adelantándose a que quizás un cliente, un desarrollista con su agente le va a comprar a la gente de la cementera y de ahí le van a avisar al camión para que pase a buscar el producto. A nosotros nos pasó hace poquito, uno de los casos en compra es análisis de compra y activación de compra, que son dos empleados de AI distintos. Y nos pasó que un cliente se dio cuenta de que le estaba comprando una IA y le empezó a mandar precios falsos para que le compre. Y bueno, ahí está la diferencia entre usar ChatGPT. Si vos le hubieses pasado esa lista de precios y le decís, che, ChatGPT, ¿qué compre? Te va a decir que compre, no importa que te hayan hecho una cosa que se llama prompt injection, que es un tipo de ataque que, che, te estoy metiendo info Veneno. falsa para que me compres Veneno más. Ahí el agente nuestro se activó con una cosa que se llama un guardarraíl, que le permite darse, che, me está verseando. Pasame la info que tiene que ser porque me está mintiendo con los precios. Entonces ahí es donde está la diferencia entre un agente random o un agente X que vos te armes y uno que sea confiable. Si comprabas mal, son millones que perdías ahí. Por ejemplo, en el caso de la cementera debe ser más. Sí. Entonces esa dinámica de humanos trabajando con agentes, agentes trabajando con agentes de otras compañías, intercompañías, intragobierno con compañías, es la dinámica real, es un mundo híbrido. Yo tengo una pregunta para ambos, que sería, vos decías que los juniors ahora están como en una especie de descolocados con el uso de por ahí esta herramienta de inteligencia artificial en el mundo jurídico. Sí. Y los programadores del palo del que vos venís, ¿qué le recomendás a esa persona en tipo de formación? Si tiene que ser un Vox Populi o tiene que ser una persona muy especializada. Bueno, buena pregunta. Primero, embrace lo que está cambiando.
no puedes luchar porque es la realidad, sin duda, entonces trata de aprender todo lo que puedas, trata de conectarte. Y para mí dicen que el aspecto de creatividad va a ser como cada vez más importante. Ahora, en vez de escribir vos el código, al menos en la parte de developers, vos ves lo que va haciendo y le vas dando de una forma creativa inputs para que salga un producto más valioso. Entonces, se vuelven ese tipo de skills donde son mucho más importantes. No tanto acordarte de toda la información, sino el realmente poder conectar los dots y tener un poquito más de creatividad. Me quedé pensando en la respuesta recién. ¿Qué te imaginas de acá a 10 años? ¿Cómo hace el edificio de tribunales? Ya hay poca gente en tribunales. Ya convengamos que ya los abogados lo hacen todo. Debería haber menos igual, ¿no? Pero ¿qué te imaginas de un estudio jurídico, de un juzgado? 10 años es mucho tiempo. La verdad que es mucho tiempo, así que no sé si me aventuraría a decir algo. Pero ¿Pero te arriesgas a decir va a haber más y mejor justicia? yo creo que sí, esa parte sí, porque a medida que se haga todo más transparente y más automático, sin duda lo que es open source, lo que es más expuesto, tiende a estar mucho más abierto. Yo cada vez estoy aprendiendo más de las prácticas legales y la verdad que hay algunas formas de las que trabajan los abogados que yo no las conocía y me parece que no son las óptimas, por así decirlo. Y amo a los abogados y son nuestro mercado, pero viendo cuando te presentan una serie de demandas, negás todos los puntos. Ok, yo pensé, analizás cuáles no, vamos ahí, negás todos, es alguna práctica común. Entonces, ese tipo de yo mando esto, vos me modelo esto y ping-pong que no agrega tanto valor, a mí me parece que se puede mejorar mucho más el proceso y puede ser un poco más automatizado, más, sin duda más eficiente y ojalá que más claro para todos. Y te reboto la pregunta que había hecho a Luciano. No, 10 años es un montonazo. Yo como mucho me animo a tirar a 3 años. Es más, nuestras proyecciones son máximo a 2030 y planeamos máximo a 2030 porque nos parece ya un montón. Pero es lo que vos planeas, no te animás a... No, y nosotros a ir más honestamente... Acá lo que pasa es que, por ejemplo, nuestro mercado, que es el mercado de agentes, crece en Latinoamérica 50 anual, año contra año, hasta 2037. Y en realidad, mi opinión es que va a crecer mucho más del 50 anual. Es mucho. 50% de crecimiento anual, año contra año, es muchísimo. El mercado del e-commerce creció al 36, al 30, al 32 durante 15, 20 años en Argentina. Y tenés, en general. Entonces, agentes, creo que le pega directamente. Vamos a tener tantos agentes como trabajadores, o muy probablemente muchos más agentes que trabajadores. Nosotros somos partners de Microsoft y el otro día charlando con uno de los directivos de Microsoft Latam, me decía, che, nosotros tenemos un informe interno en el que calculamos que va a haber 27 agentes por trabajador para 2034. O sea, es una locura. Ponele que eso no se cumpla. Se cumpla el 1 a 1. Vos vas a tener 4.000 millones de agentes contra 4.000 millones de trabajadores laburando 24/7 para la economía, generando valor, trabajando. Claro. Es un montón, es una locura. Entonces, ni siquiera me animo a hacer proyecciones porque no es imposible de imaginarnos el mundo si esta tendencia sigue. Ahora, si la tendencia se para, y bueno, eso es otra cosa. El que vos digas por ahí empleado de inteligencia artificial, ustedes lo denominan así, es una declaración de principios. Sí, 100%. Es fuerte, ¿no? Un empleado de Al principio a mucha gente le parecía fuerte, con el tiempo la gente fue entendiendo de que no es una competencia para el humano, sino que es todo lo contrario. O sea, la IA no viene a quitarnos el trabajo, al revés, viene a hacernos más libres, que nosotros podamos hacer cosas más importantes. O sea, les pongo un ejemplo. En nuestro caso, el uso más usado es atención al cliente y soporte. No es a nadie que le preguntes que trabaje atención al cliente disfruta realmente su trabajo. Muy poca gente, muy poca gente. Entonces, esa gente hoy está trabajando ¿en dónde? En marketing, en estrategia. Está trabajando en áreas relacionadas al cliente, pero con otra dinámica. No tenés quilombo todos los días, no estás lleno de tareas todo el tiempo. Entonces, ese mundo de la no escasez es el que se viene y en el que nosotros los humanos tenemos que repreguntar dónde aportamos valor real a la economía y dónde no, che, esto lo hace una IA, no lo tenés que estar haciendo vos. ¿Y ahora qué hago? Y eso es una pregunta más profunda y más difícil, pero que bueno, toca hacérsela. Y el de atención al cliente, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y claro, bueno, ese es del otro lado. claro, y ahí es donde uno hoy tiene la decisión y generalmente nuestros clientes lo que pasan es, che, ¿y a dónde querés ir vos? Entonces el talento humano se valora.
Lo que se complica es la resistencia al cambio, siendo tan evidente que esto es una topadora. O sea, ahí te va a automatizar muchas cosas. No, abrazala. Luciano, ya no. Sí, señor. Vamos entrando en el final de la conversación. Gracias por habernos acompañado. Bueno, Argus IA. Sí, arguslegal.ia. Legal. Sí. Los jueces perderán su trabajo. No creemos, pero creemos que va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más transparente, que en definitiva es positivo para todos. ¿Y esto lo podés implementar en distintos países o está focalizado en un mercado? Hoy por hoy estamos trabajando en España y en Chile, pero te diría que nuestro gran foco es Argentina, sobre todo porque queremos hacer las cosas muy bien, no queremos crecer demasiado rápido y hay un aspecto de jurisprudencia y forma de trabajar que no solamente Argentina. Es distinta en cada Sí, país. Exactamente. Entonces, tuvimos varias ofertas y lo estuvimos analizando, pero de momento dijimos vamos a estabilizar, vamos a realmente hacer las cosas muy bien en Argentina, asegurarnos de que todo lo que generamos sea de alta calidad y a partir de ahí ir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Lo mismo para vos, Sebastián, gracias por Gracias a haber ustedes. venido. Súper interesante y me voy a quedar con el debate ¿De bottom-up o de sí, abajo? de dónde arranca la implementación de la inteligencia artificial, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bueno, todo un debate que recién está comenzando, me parece. Gracias por acompañarnos. A vos. Chao, Maxi, nos reencontramos la semana que viene. Chao.